Para mí como venezolano es sumamente difícil no sentir impotencia, rabia, eh, asco, repulsión, todas las emociones negativas al enterarme del altercado que hubo ayer en el partido de Copa Libertadores entre el jugador de Paraguay con el jugador venezolano. Estamos hablando de Damián Bobadilla y Miguel Navarro, que es el venezolano. Para hacerles el cuento largo corto, como decimos acá en Venezuela, el jugador paraguayo Bobadilla le dice en este intercambio de palabras al venezolano, venezolano muerto de hambre. No sé si fue textualmente así la oración, pero lo cierto es que el paraguayo hacía referencia hacia la hambruna de Venezuela. Bueno, aquí no estamos para criticar, más allá de que realmente es muy difícil no sentir estas emociones negativas, pero estamos aquí es para hacer un análisis del lenguaje corporal, ¿ok? Vamos a hacer un análisis primero a la declaración por parte de Miguel Navarro cuando está en zona mixta o está con los periodistas una vez acabado el partido y hace mención a este altercado. Hay muchas personas que me dicen que se toca la nariz y según algunos, según mitos, el tocarse la nariz significa que una persona está mintiendo. En esta oportunidad vamos a aclarar ese mito tomando en cuenta siempre el contexto, que es lo más importante y es lo que yo siempre hago mención. Y por supuesto vamos a analizar la última, la declaración más reciente que brindó el futbolista paraguayo Bobadilla, en donde en ningún momento niega que dice esta frase, pero realmente está arrepentido. Su lenguaje corporal nos dice que realmente lamenta haber dicho la frase que dijo. Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Este es en el momento en donde el venezolano Miguel Navarro da las declaraciones a la prensa acerca de lo ocurrido y prestemos atención a las gestualidades que va realizando mientras va contando este altercado. Uno, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre, el que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo. Miren, hay algo que Paul Ekman, que es uno de los grandes referentes en el área de la detección de mentira y del engaño, es que, bueno, primero lo que hay que dejar claro es que no existe ningún gesto que nos diga al 100% alguien está mintiendo. El lenguaje corporal nos puede dar indicios y entre más indicios tengamos, pues lógicamente vamos a tener más fiabilidad para poder determinar si alguien posiblemente está mintiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta ocasión vemos cómo él con las manos comienza a narrar lo que va, lo que ha ocurrido. Prestemos atención. Acá voy a quitarle el audio. Presten atención cómo él comienza a hacer esto. Y eso es una manera de ilustrar lo que ha pasado. Esto se conoce, valga la redundancia, como gestos ilustradores. ¿Y cuál es la correlación que tiene esto con la mentira o con la verdad? Que se ha comprobado que cuando nosotros estamos diciendo algo que es cierto, existe una conexión emocional. Y si existe una conexión emocional, aparecen los gestos ilustradores. En el caso de la mentira, cuando nosotros sentimos temor a ser atrapados, temor a ser descubiertos, allí nosotros vamos a tender a gesticular en menor medida y desaparecen los gestos ilustradores. Entonces, en esta ocasión, que esto les sirva a ustedes para más o menos tener indicios, obviamente tomando en cuenta el lenguaje basal. Si una persona siempre realiza estos gestos o si la persona siempre no gesticula con las manos, entonces ya ahí es un comportamiento que es característico de la persona. Pero en el caso del Miguel Navarro, la verdad, aunque no conozco su lenguaje basal, sí me llama mucho la atención que justamente cuando está haciendo referencia a este altercado, él comienza a narrarlo con la mano, comienza a ilustrar y esto es una señal de coherencia, ¿ok? Sigamos analizando para ver cuáles son las otras gestualidades que presenta el venezolano. La vuelta al campo, yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar.
Y de la nada, Bobadilla viene y me dice como que, no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice, Bien, fíjense, antes de que Navarro diga y ahí dice, observen cómo el parpadeo disminuye, pero de una forma muy, muy breve. Fíjense, fíjense ahí. ¿Vieron? Fíjense, de todas formas, si ustedes pueden retroceder esta parte para que lo vean en detalle, porque realmente es muy, muy breve esta gestualidad, pero el parpadeo tiende a ser más lento cuando algo nos incomoda. Un gesto puede tener muchos significados, pero en este contexto, esto es un gesto de, bueno, y esa persona me dijo, y es una manera de negatividad, de expresar negatividad, molestia con lo que ocurrió. Entonces, esto es una señal, repito nuevamente, de estar molesto. me dice venezolano muerto de hambre. ¿Vieron? Nuevamente parpadea, hace un parpadeo más largo de lo normal. Si observamos también los labios, fíjense cómo los aprieta, señal de molestia, de negatividad. Entonces ya tenemos dos gestualidades que nos indican rabia. En el caso de la detección del engaño y la mentira, lo que siempre tenemos que buscar es la congruencia. Si yo digo que me encuentro molesto porque alguien me dijo que soy un muerto de hambre, entonces mi gestualidad debe mostrar esa molestia. Porque si yo digo, no, esa persona me dijo que soy un venezolano muerto de hambre, pero comienzo a reírme, entonces ya ahí hay una señal de incoherencia, ¿vale? Y cuando hablamos de incongruencia entre la parte verbal y no verbal, allí sí podríamos estar más cerca de una posible mentira. Entonces, en el caso de Miguel Navarro, ya vemos que en menos de 10 segundos presenta tres gestualidades que vendrían siendo los dos parpadeos más largos de lo normal, más lentos y más largos de lo normal, y también cómo aprieta los labios. ¿Y usted hizo la denuncia? ¿Qué pasó después de eso? Sí, hice la denuncia. Bien, muchas personas me dicen, ok, Víctor, pero se está tocando la nariz o se está tocando la cara, eso significa que está mintiendo. Primero, no hay un gesto que nos diga que alguien miente. Esto, y perdónenme si soy muy repetitivo en esto, pero lo que pasa es que hay muchos mitos en relación a la detección del engaño y la mentira y realmente la ciencia a día de hoy no ha determinado que exista un gesto que nos indique que alguien está mintiendo o no, o por lo menos nos indique al 100% que alguien miente. Repito, podemos tener indicios. El hecho de tocarnos la cara o el hecho de tocarnos la nariz también puede aparecer como una señal de negatividad, es decir, algo me molesta, pero estoy tratando de regular esa molestia, porque a través del contacto físico con nosotros mismos también regulamos los niveles de estrés. Entonces, él quizás está tratando de evitar manifestar toda la molestia que siente y por lo tanto aparecen estos gestos, tocándose la nariz o tocándose la ceja. Pero si esta gestualidad de tocarse la nariz y tocarse la ceja apareciera con una expresión sutil de sonrisa, entonces allí la historia sí sería diferente y podríamos estar en presencia de una posible mentira. En este caso, la gestualidad es totalmente de molestia, ¿ok? Totalmente de molestia. ¿Qué tú quieres? ¿Qué esperas ahora que se ha hecho aquí en No, Brasil? que se haga justicia, que esto no puede seguir pasando. Porque me acuerdo, Fíjense, inmediatamente desciende las cejas y esto es una señal de molestia. Repito, un gesto puede tener muchos significados. Yo puedo fruncir el ceño o descender las cejas interiores, porque está la parte interior de las cejas y la parte exterior de las cejas. En este caso, cuando descienden las cejas interiores o fruncimos el ceño, puede tener el significado de que estoy confundido, estoy tratando de concentrarme con respecto a algo, eh, pero también hay algo que me molesta. En el caso de él, fíjense cómo aparece esta sutil, bueno, no tan sutil, la verdad, pero aparece esta expresión de enfado, es cuando va a narrar otro hecho que ocurrió en un juego anterior. Y en no, Brasil. que se haga justicia, que esto no puede seguir pasando. Porque me acuerdo el año Fíjense, pasado que vinimos acá, a dos jugadores nuestros los metieron allá con la policía. Y se vuelve todo un escándalo cuando a equipos brasileños le dicen este tipo de insultos. Y ahora que no, bueno, me tocó a mí, primera vez en mi vida que me pasa esto y es lamentable.
Fíjense, nuevamente frunce el ceño, otra señal de molestia. No hay dudas. Realmente él se encuentra molesto. Realmente él se encuentra muy, muy enojado, más allá de que a veces trate como de frenar o contener esta emoción. Realmente la molestia es bastante clara. Lamentable, la verdad, es lamentable hablar de esto porque Se puede tocar la nariz o se puede tocar la boca, repito, en posible señal de molestia. Y también puede aparecer que muchas personas a veces me dicen, mira, yo me toco la nariz es porque sufro de rinitis. También puede ocurrir. No todo tiene un significado y no todo se analiza, ¿vale? Pero me gusta siempre hacer hincapié en explicarles que un gesto puede tener muchos significados y que un gesto no siempre significa o tiene una traducción en el lenguaje corporal. Yo puedo estar realizando en este momento esta gestualidad y esta gestualidad en este momento no significa nada. Pero si esa gestualidad aparece como reacción ante algo que yo acabo de ver o ante algo que alguien me acaba de decir, entonces allí sí tendría un significado. uno después del partido lo que tiene que hablar es cosas del partido, no tiene que hablar cosas de racismo o que X jugador te dice cualquier cosa, pero bueno. Vamos a chequear nuevamente esta Uno parte. después del partido lo que tiene que hablar es cosas del partido, no tiene que hablar cosas de racismo o Fíjense esta expresión, esto es una expresión de desagrado, de repulsión, más allá que se descienden, frunce el ceño, fíjense como también se marcan estas líneas acá alrededor de la nariz, es una señal de asco, de repulsión, en fin, no hay dudas. Perdón, Miguel Navarro realmente se encuentra muy molesto por lo que le dijo Damián Bobadilla. Pero ahora vamos a analizar al futbolista paraguayo Damián Bobadilla, que fue la persona que le dijo este insulto al venezolano. Bien, estas son las declaraciones del futbolista paraguayo Damián Bobadilla, en donde él va a pedir perdón. Realmente es un video sumamente corto, dura 30, 40 segundos, cuando mucho, pero sí hay algunas señales en su expresión facial, dado que no podemos ver la parte completa de su cuerpo, el tema de las piernas. Vamos a observar en esta oportunidad solamente las expresiones faciales o las microexpresiones faciales que realiza. Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, Fíjense, él hace esta expresión, comisura de labios hacia abajo, y esto es una gestualidad que tiene tres significados. Puede ser una señal de sorpresa, cuando algo a mí me sorprende, yo puedo hacer esta gestualidad. Cuando estoy triste, también puedo hacer esta gestualidad, pero cuando hay algo que busco restarle importancia, yo también tiendo a hacer esta gestualidad. Entonces, en esta oportunidad no vemos en cuanto a sus ojos o alguna otra gestualidad que acompañe el dolor, el pesar, por lo que esto podría tener el significado de me sorprende esto. Bueno, voy a hablar un poco de lo que pasó, pero también como una manera de querer restarle importancia a algo. primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Fíjense acá cómo hace esta expresión. Fue un clima caliente, bastante tenso, pero fíjense cómo de una forma muy, muy sutil hace esta expresión, que es una expresión de miedo. Caliente, un clima tenso durante todo el ¿Ven aquí? partido. Fíjense, entonces esto es una expresión de miedo, de temor. Ahora, lo importante es que en el lenguaje corporal nosotros podemos saber la emoción que siente la persona, pero nosotros no podemos saber cuál es la causa de la emoción que presenta la persona. Aquí podemos saber que hay un grado de temor, pero no podemos saber si ese temor se debe a lo que a él le pueda ocurrir con la justicia. Hay algunos medios o portales informativos que dicen que lo pueden detener. Entonces, no sé si esa expresión de temor se deba a que él siente temor porque lo puedan detener o porque él fue un clima bastante tenso durante el partido y quizás en algunas partes del partido sintió miedo. En fin,
Lo que quiero que entiendan es que más allá de que quizás muchas personas em, pretendan decir no, que él siente miedo porque sabe que lo van a suspender del fútbol o las consecuencias, o sea, al final la única persona que sabe la razón por la cual siente miedo es él. Y el lenguaje corporal sirve para determinar la emoción que siente la persona. No, yo no puedo saber a través de su lenguaje corporal qué está pensando. Eso no se puede saber y es un mito muy, muy importante desmentir, ¿vale? Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Él hace una pequeña... Si se fijan acá, él se muerde el labio inferior y esto podría deberse... Desprecio, Fíjense, se muerde de alguna manera el labio inferior. Entonces esto puede ser una, una pequeña señal de rabia reprimida. Y fíjense, incluso dice primeramente también tratado con un poco de desprecio. Y ahí aparece esta gestualidad. Entonces no, allí sí tenemos como más indicios de que probablemente esa rabia reprimida que él sienta pueda deberse al desprecio que él sintió por parte de Miguel Navarro, ¿vale? Al final son conjeturas y un rompecabezas que vamos armando tomando en cuenta la parte verbal de la comunicación, que repito, es la parte más importante de la comunicación. Pero cuando existe una incongruencia entre la parte verbal y no verbal, allí sí toma más importancia la parte no verbal de la comunicación. ¿Ok? Es por eso que y es uno de los principios de Ray Birwistel, uno de los pioneros en el área de la comunicación no verbal de los últimos años, en donde él decía que el lenguaje corporal o el lenguaje verbal no se puede separar del lenguaje no verbal y viceversa. Siempre tienen que ir en conjunto y que esto sirva de ejemplo para demostrar que Birwistel tiene razón. Jamás podemos separar la parte verbal y no verbal en un análisis. Siempre tenemos que tratar o siempre se debe analizar las dos partes. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Hace una pequeña, eh, aprieta los labios, quizás señal de molestia. Repito, no podemos saber por qué él siente molestia. Si siente molestia con él mismo por tener que pedir disculpas cuando no las quiere pedir o porque siente molestia consigo mismo por haber dicho esa declaración. Repito, esto es algo que no se puede saber y yo sé que quizás se van a prestar algunos acá para decirme, estás buscando lavarle la cara. Para nada, soy venezolano y me molesta muchísimo esa declaración que dijo este jugador paraguayo con el venezolano, pero ante todo tengo que ser una persona profesional y realmente un analista de lenguaje corporal que comience a tratar de dar como hecho que una expresión facial se debe a un hecho en concreto solamente tomando un video tan corto, realmente me parece una irresponsabilidad. Es necesario tomar muchos factores para poder dar veracidad. En el caso de los peritajes judiciales, esto es necesario analizar muchas declaraciones, analizar a la persona no solamente en un video de un día, sino analizarlo en diferentes contextos, en diferentes oportunidades para saber cómo se va comportando y así tener una veracidad. Pero en esta oportunidad yo creería que es irresponsable yo hacer una conclusión por la cual yo considere que él hace esta gestualidad de rabia. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también. Pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Bueno, realmente no hay alguna expresión de tristeza, sí hay expresión facial brevemente o microexpresión facial de miedo. Hay en varias oportunidades quizás un poquito de tensión, de molestia por la forma en cómo aprieta los labios, alguna enojo reprimido. Pero al principio vemos cómo hace esta gestualidad que aparece justamente cuando va a comenzar a hablar de lo ocurrido. Entonces, si una persona dice, bueno, yo vengo a hablar
lo que ocurrió ayer, en donde le dije a un venezolano que, y aparece esa gestualidad justamente cuando va a hablar del hecho, entonces allí sí tenemos más indicios y más fiabilidad para decir, probablemente esa persona no está totalmente arrepentida, porque justamente cuando habla del conflicto que tuvo, aparece esa expresión de querer restarle importancia a algo. Entonces, bueno, esto ha sido el análisis breve de este comunicado de disculpas por parte de Damián Bobadilla. Como habrán visto, pues unas declaraciones muy breves. En el caso de Miguel Navarro habrá durado aproximadamente 3, 4 minutos, que realmente no es nada. No es nada porque para hacer un análisis de lenguaje corporal serio, en el caso que haya que hacer un peritaje judicial, es necesario tomar declaraciones que duren bastante para poder tener más información acerca del individuo. Y pues si 3 minutos no son nada, que es lo que duró esta declaración de Miguel Navarro, imagínense analizar solamente 30, 20 segundos de las disculpas del paraguayo Damián Bobadilla. Pero bueno, espero que esto les sirva para entender un poco más acerca de la comunicación no verbal y el lenguaje corporal. Y si ustedes quieren formarse y aprender acerca de estas herramientas blandas, pues me pueden seguir a través de mis redes sociales, @Víctor Canelo, y la cuenta de mi instituto, @Instituto No Verbal. Dirijo el Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, uno de los institutos de lenguaje corporal y comunicación no verbal más grande de Hispanoamérica. Y por favor, no olviden suscribirse, que esto a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Así que si ustedes quieren que esté analizando alguna otra declaración de cualquier ámbito, bien sea desde el punto de vista deportivo como en esta oportunidad, pero también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la farándula, háganmelo saber en los comentarios. Y sin más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad.